Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Recordamos que la vez pasada Pablo advertía a aquellos gentiles, aquellos que se rebelaban de una manera directa, de una manera obvia en contra del diseño de Dios, en contra de su voluntad, y aquellos pecados eran evidentes. Iban en contra de lo que la sociedad determinaba, iban en contra de lo que la ley decía, y Pablo advierte del juicio de Dios a aquellos gentiles, aquellos que habían intercambiado la gloria de Dios, aquellos que preferían la creación de Dios antes que el creador, aquellos que le daban rienda suelta a sus deseos torcidos. Y Pablo se dirige a todos ellos en la segunda parte del capítulo 1. En el versículo 20 nosotros recordamos cómo Pablo se dirige a estas personas, estos gentiles. Versículo 29 del capítulo 1. Se han llenado de toda clase de injusticia, de maldad, de avaricia, de depravación. Están repletos de envidia, de homicidios, desacuerdos, engaños, malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades. Son insensatos, son desleales, insensibles, despiadados. Todas estas personas se están rebelando en contra de Dios. Todos estos gentiles que no cumplen la ley, que no cumplen la tradición, que se salen de lo que el estándar de la sociedad permite. En el versículo 32, Pablo ha sido muy claro. Saben bien, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, la ira de Dios. Esas son las consecuencias para esos gentiles, para esos rebeldes. Por eso es que han intercambiado la gloria de Dios y se han enfocado en satisfacer sus deseos torcidos, aquellos que prefieren la creación de Dios antes que el creador. La muerte es la consecuencia, la ira de Dios, ese es el juicio. Y en esta porción, Pablo se va a dirigir a los moralistas, Pablo se va a dirigir a los legalistas. Nosotros podríamos imaginar que después de que Pablo ha advertido a todos los gentiles, aquellos que se rebelan explícitamente en contra del diseño de Dios, estos moralistas no se sienten nada identificados con los gentiles. No se sienten nada identificados con esos pecadores, con esos que se rebelan explícitamente en contra de la gloria del diseño de Dios, porque ellos no son iguales.
Porque estos pecadores, porque estos gentiles merecen la ira de Dios, merecen el castigo de Dios, pero ellos no son iguales, porque ellos cumplen con los estándares de la sociedad, porque ellos cumplen con los estándares de la ley, porque ellos se acatan a lo que la tradición dice y determina. Ellos no son iguales. Podríamos imaginar estos moralistas viendo con desprecio a estos pecadores que Pablo ha condenado en el capítulo 1, porque no son nada parecidos según ellos, porque son completamente diferentes y no hay nada que se asimile en esos gentiles y ahora con estos moralistas. Sin embargo, en esta porción Pablo se va a dirigir a los moralistas, a los legalistas, y Pablo les va a decir que son exactamente iguales. Y esta porción va a ser como un balde de agua fría para estos moralistas. Va a ser como un balde de agua fría, porque la misma advertencia que Pablo le hizo a los gentiles se la va a hacer a estos moralistas, a estos legalistas. No sé si alguno de ustedes había escuchado del duende del periférico. El duende del periférico fue porque ya está capturado, un personaje que se le relacionó al menos con 40 violaciones. Un personaje en la Ciudad de México que violaba, que robaba, que violentaba, que asesinaba a mujeres. Un violador serial. Este personaje no lo podían capturar, seguía cometiendo fechoría tras fechoría. Nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo capturarlo, seguía violando, seguía robando, seguía matando. No sabían cómo poder capturarlo, seguían las denuncias acumulándose, seguían las muertes apareciendo en la Ciudad de México. Empezaba a convertirse en un mito el duende del periférico, un personaje que violaba, que asesinaba, que robaba. No sabían cómo capturarlo. Sin embargo, después de ciertos operativos en la Ciudad de México en el 2001, gracias a un sistema de monitoreo, el C5, empiezan a poner muchas cámaras. Y esa era la estrategia, poner muchas cámaras para poder grabar los movimientos de este personaje y poder identificar quién es este duende, quién es este que está cometiendo todos estos actos, quién es este personaje que roba, que viola, que mata. Y a través de diferentes monitoreos empiezan a darse cuenta del comportamiento particular de un personaje que en las apariencias no pareciera nada culpable, un personaje que trabaja en el mercado, que ayuda a las personas y se dedicaba a ayudar a las personas, a las mujeres, con un diablito, aquellas mujeres que no podían cargar, aquellas mujeres que parecían vulnerables. Y entonces lo que hacía era ofrecerse para cargar, para ayudar a las mujeres lo que habían comprado en el mercado. Y empiezan a darse cuenta que este personaje solo ofrecía ayuda a las mujeres. Y empiezan a seguirlo, empiezan a monitorearlo. Y se dan cuenta que este personaje, después de un tiempo, después de que había ganado la confianza de las mujeres, las amenazaba con un cuchillo para eventualmente violarlas, para eventualmente robarles. Este personaje solo se quedaba con el oro, desechaba a la mujer, satisfacía sus necesidades y se quedaba con el oro, y es por eso que lo apodan el duende del periférico. Sin embargo, cuando presentan las evidencias, toda la gente se pregunta, ¿será este veredicto cierto? Porque este personaje en la apariencia es muy bueno. Este personaje ayuda a las personas. ¿Cómo puede ser posible que estén vinculando a este señor tan bueno con un violador serial? Están utilizando simplemente un chivo expiatorio, porque este señor no puede ser. Porque lo que necesita la policía es simplemente presentar a alguien para poder presentarse como que ha hecho la justicia. Sin embargo, a través de estos monitoreos se presentan las evidencias, se presentan los videos, y efectivamente este personaje es relacionado, es probado como un asesino, como un violador, como un ratero. A través de estos videos, sus obras son puestas en evidencia. Este señor es condenado. Se le atribuyen cerca de 40 fechorías. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué tan identificado te sientes con este duende?
¿Qué tan identificado te sientes con un violador? ¿Qué tan identificada te sientes con un ratero? ¿Qué tan identificado te sientes con un asesino? Y puedo imaginar tu respuesta. Puedo imaginar tu respuesta ahí donde estás sentado diciendo, no, claro que no. Yo no soy como ese ratero, yo no soy como ese asesino, yo no soy como ese violador, porque yo vengo a la iglesia, porque yo no me atrevería a hacer eso. Porque yo no soy como ese personaje, yo no soy como el duende. Sin embargo, es la misma respuesta que estos moralistas tienen cuando Pablo está advirtiendo a estos paganos, estos gentiles. Podríamos imaginar a los moralistas, Pablo, nosotros no somos así, qué bueno que capturaron, qué bueno que estás advirtiendo a estos gentiles, porque ellos sí que se merecen el juicio de Dios, ellos sí que se merecen el castigo. Sin embargo, esta porción es como un balde de agua fría. En el versículo 2:1, Pablo se dirige a los moralistas. Por tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿No te das cuenta que nosotros sí nos portamos bien? ¿No te das cuenta que nosotros somos como eso? Nosotros no somos como esos gentiles. Nosotros no somos injustos, avaros, depravados, chismosos. Nosotros no le damos rienda suelta a nuestros deseos. Sin embargo, Pablo apunta el dedo y advierte a esos moralistas, tú no tienes excusa porque juzgas a los demás y te condenas a ti mismo. Porque al juzgar, juzgas con tus propios estándares. Porque prácticamente han creado un sistema en los que ellos están familiarizados con sus pecados. Y ahora lo que estos moralistas es que juzgan y condenan aquellos pecados que no se relacionan con sus pecados. Porque ellos se han tomado el atrevimiento de permitirse ciertos pecadillos, ciertos pecados que no son iguales a los de esos gentiles. Y ahora estos moralistas están emitiendo un juicio que está basado en su tradición, un juicio que está basado en sus estándares, porque juzgan pecados que no son parecidos a los de ellos, porque su juicio no está basado en la verdad, porque su juicio está basado en su moralismo. Y Pablo en el versículo 2 del capítulo 2 les dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. El juicio se basa en la verdad y el juicio que tú estás haciendo no se basa en la verdad, moralista. Porque tú te permites ciertos pecados. Y si tu juicio estuviera basado en la verdad, te darías cuenta que tú también estás condenado, que tú también te presentas culpable delante del juicio de Dios. El juicio que tú haces no está basado en la verdad, está basado en tu moralidad, en tu costumbre, en tu tradición, en tu cultura. Muy parecido a lo que nosotros hacemos. Es muy fácil ver el pecado en las demás personas. Es bastante fácil. Es obvio el pecado de las demás personas. Es obvio cuando una persona adultera, es obvio cuando una persona roba, es obvio cuando una persona miente, cuando vive de una manera en la que nosotros pensamos que nosotros no lo haríamos, porque nosotros no somos capaces de hacer eso. Es bastante fácil emitir un juicio en contra de las demás personas y condenarlas. Es muy fácil ver la avaricia de las demás personas. Es muy fácil ver cómo las demás personas están enfocadas en hacer dinero, descuidando a su familia, descuidando su relación con Dios. Es muy fácil ver la avaricia de las demás personas. Y muchos de nosotros juzgamos con facilidad esas actitudes. Sin embargo, la avaricia que nosotros cometemos es justificable. Porque nuestro contexto es diferente. Porque tú no sabes lo que yo tengo que sufrir. Porque tú no sabes en la situación en la que estoy. Y de tal manera que me permito vivir en avaricia, me permito descuidar a mi familia, me permito descuidar mi relación con Dios porque mi contexto es diferente, porque yo no tengo tanto dinero, porque como no tengo tanto dinero, me permito pecar, porque ahora mis estándares son basados en mi propia verdad, son basados en mi propia justicia.
Porque es muy fácil ver el engaño, las mentiras, los chismes que las demás personas cometen, que las demás personas dicen. Sin embargo, es bastante complicado juzgarnos a nosotros mismos como culpables cuando engañamos, cuando mentimos, cuando somos chismosos, porque nos justificamos, porque no es como tú piensas, porque esto es diferente, porque no es mucho, es un chismecillo, es una mentira piadosa, es una mentira blanca. Los moralistas, emitiendo un juicio basado en su propia verdad, no se dan cuenta que si los moralistas juzgaran basados en la verdad, en la justicia de Dios, ellos mismos se presentarían como culpables. Porque Pablo no les está diciendo que no juzguen. Pablo no les está diciendo que no juzguen, sino está condenando y está advirtiendo de su juicio que está basado en su propia verdad. El cristiano es llamado a juzgar, es llamado a corregir. Nosotros lo recordamos, Juan 7:24. No juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. Es un imperativo, juzguen con justicia. La justicia de Dios, la verdad de Dios. Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben, es un imperativo, deben restaurarlo con una actitud humilde. Deben restaurarlo con una actitud humilde, y para eso necesitas hacer un juicio, cuidándose cada uno, porque también puede ser tentado. Lo que nos está diciendo Pablo es que juzguen basándose en la verdad de Dios de una manera humilde, porque se consideran a sí mismos como susceptibles, como frágiles, como personas caídas, que también pueden ser tentados, y que estás siendo tentado, que fuiste tentado y que serás tentado. Pablo no les está diciendo que no juzguen. Pablo les está diciendo juzguen con justicia, juzguen con verdad, juzguen de una manera humilde, juzguen de una manera humilde, porque también ustedes pueden ser tentados. Sin embargo, estos moralistas están juzgando bajo sus propios estándares, bajo su propia moral, bajo su propio criterio, pecados con los que ellos no se sienten relacionados, pecados que son ajenos a su contexto. Estos moralistas, en otras palabras, están siendo hipócritas. Jack Wellman, un teólogo, comenta: la verdad sin obediencia es hipocresía. La verdad sin obediencia es hipocresía, y estos moralistas están siendo hipócritas porque no están obedeciendo la verdad que están predicando. La obediencia sin verdad es legalismo, porque estos moralistas están siendo obedientes a su propia verdad, a su propia tradición, a sus propias costumbres. Son hipócritas, son legalistas. Y podríamos imaginarnos el argumento que están teniendo estos moralistas en su mente con la carta de Pablo, cuestionando a Pablo, pero nosotros no estamos sufriendo las consecuencias de esos pecados que los gentiles están cometiendo, porque las consecuencias que están cometiendo las consecuencias que están viviendo esos gentiles es producto de su pecado. Y nosotros no estamos viviendo las consecuencias, y la lógica probable de estos moralistas es que si no sufrimos las consecuencias es que no estamos cometiendo ningún mal. Si no estamos sufriendo las consecuencias es que probablemente Dios está probando lo que estamos haciendo. Y Pablo les dice: de ninguna manera, versículo 4 del capítulo 2, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿No ves que desprecias la tolerancia, la bondad y la paciencia de Dios al no reconocer que su bondad, su paciencia quiere llevarte a arrepentimiento? En otras palabras, moralista, no sufres las consecuencias de tu pecado por la gracia, por la paciencia y por la tolerancia de Dios. No te confundas. Si no estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, no es porque Dios está probando el pecado en tu vida. Es porque Dios está siendo paciente, está siendo tolerante y quiere llevarte al arrepentimiento.
La ausencia de las consecuencias en tu vida no significa la provisión de Dios. Dios no está probando tu pecado, Dios no está probando tu avaricia, Dios no está probando tu engaño y tu chisme. Sin embargo, Dios está siendo tolerante, está siendo bondadoso, está siendo paciente porque quiere que te arrepientas. Quiere que te des cuenta de las consecuencias que las demás personas lamentablemente están viviendo por su pecado. Y si tú no estás viviendo las consecuencias es porque Dios te quiere llevar a arrepentimiento. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pablo está siendo bien duro con estos moralistas. Versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a aquellos que la cumplen. Y tú probablemente, moralista, conoces la ley, sin embargo basas tu vida en tu moral, en tus acciones, en tus propios juicios. Y la misma advertencia que Pablo les hace a los gentiles es la misma advertencia que Pablo le hace a estos moralistas, que se sienten justificados gracias a su comportamiento. Es la misma advertencia, versículo 5. Pero tu obstinación moralista y tu corazón sin arrepentimiento sigue acumulando castigo contra ti. Va a haber ira, va a haber justo juicio. Serás juzgado por tus obras, versículo 8, porque rechazas la verdad y recibirás la ira y el enojo de Dios, versículo 9. Habrá sufrimiento y habrá angustia para todos los que hacen el mal, judíos y no judíos, porque no hay favoritos. No hay favoritos si eres gentil, si eres un moralista, si eres un religioso. La ira de Dios caerá en un justo juicio. Pablo, advirtiendo de la misma manera que ha advertido a los gentiles, advirtiendo a aquellos moralistas. De la misma manera, Pablo va a advertir a aquellos religiosos, aquellos que se sienten justificados por aquello que hacen. Los religiosos, versículo 17. Ahora bien, tú, religioso, que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley, que te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad, que sabes discernir lo que es mejor, porque te sientes instruido por la ley, porque estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de ignorantes, maestro de sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad, prácticamente la crema innata. Aquellos que cumplen con la ley, aquellos que son descendientes de Moisés, aquellos que son maestros, que enseñan, que sirven, que ocupan un lugar alto en la sociedad. Aquellos a quienes no se les podía encontrar ninguna falla, porque enseñan la palabra, porque guían, porque son judíos. Y podríamos cambiarlo y podríamos decir a tú, cristiano, que vienes de padres cristianos, que vienes de una familia que has servido al Señor, que conoces la Biblia, que has terminado infinidad de planes bíblicos, que has sido bautizado, que sirves en la iglesia, que enseñas en la iglesia, que de vez en cuando inclusive predicas en la iglesia, que tienes el privilegio de llevar a cabo ministerios dentro de la iglesia, que te jactas de tu doctrina correcta, sana. Versículo 21, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Porque tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo, porque eres un adúltero, porque eres un ladrón, porque cometes sacrilegio en contra de Dios al robarle de templos de ídolos, a robarle de su propio templo. Y podríamos imaginar a los religiosos, a los legalistas,
levantando su puño en contra de Pablo. Pablo, ¿de qué estás hablando? Nosotros somos judíos. Nosotros cumplimos con la ley, nosotros estamos circuncidados, nosotros enseñamos, nosotros servimos, nosotros hemos sido bautizados. ¿De qué estás hablando, Pablo? Ahora sí que te estás confundiendo. Porque no tenemos nada que ver con los gentiles, porque no tenemos nada que ver con aquellos moralistas, porque nosotros sí cumplimos con lo que la ley demanda. Pablo ha señalado el robo, el adulterio, el sacrilegio. Un comentarista inglés de Romanos, Charles Cranfield, dice: robo, adulterio y sacrilegio. No hay hombre que no sea culpable de estos tres. No hay hombre en la tierra que no sea culpable de estos tres: de robar, de adulterar y de cometer sacrilegio, de atentar en contra de la santidad de Dios. Y podrías reaccionar igual que estos legalistas: Jared, te estás equivocando, porque nosotros no hemos cometido adulterio, porque nosotros no hemos robado y porque nosotros no hemos cometido sacrilegio. Porque nosotros no somos así como esos gentiles, como esas personas que están en la calle. ¿Recuerdas a Jesús hablando en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 27? Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, a un hombre, y lo codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y no te preocupes, no voy a pedir que levantes la mano. Pablo está apuntando, te está diciendo: culpable, adúltero, roban de los templos. Podemos recordar Malaquías 3, versículo 8. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. Robamos cuando no reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Robamos cuando no somos capaces de reconocer esa gracia que Dios vierte en nuestras vidas al proveernos, al satisfacer nuestras necesidades. Es mucho más que eso. Sin embargo, nosotros no somos capaces de reconocer esa bondad de Dios en nuestras vidas, porque tenemos recursos para nuestros ídolos, tenemos recursos para nosotros mismos. Sin embargo, no somos capaces de desprendernos de la avaricia que nuestro corazón ha germinado. Culpable, porque nosotros robamos no simplemente a Dios a través de las ofrendas, a través de reconocer la gratitud, en gratitud lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros robamos al gobierno, no declaramos impuestos, falsificamos nuestra declaración. Robamos en el trabajo, mentimos los días que no tenemos que ir, mentimos que estamos enfermos, no trabajamos las horas que tenemos que trabajar, no hacemos lo que deberíamos de hacer, nos robamos cosas del trabajo porque bueno, no le va a costar mucho si me llevo unos lapiceros, si me llevo unas hojas. Robamos cuando muchas veces, y esto es triste dentro de la iglesia, muchas veces preferimos dejarle de hablar a la persona que nos ha prestado, porque se nos hace más fácil darle la vuelta a la persona que nos ha prestado en vez de pagar aquello que esa persona nos ha prestado. Porque muchos de nosotros estamos dispuestos a descargar películas pirata, música pirata, sacarle copias a libros que no se deben sacar. Y eso es robar. Simplemente eso es robar, culpable. Adúlteros, ladrones. Versículo 21, Mateo 5, capítulo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Jesús en el mismo Sermón del Monte. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal.
Cualquiera que se enoje contra su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que insulte a su hermano y cualquiera que le diga insensato, otras versiones dicen estúpido, tonto, cualquiera que diga insensato quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas en el tráfico cuando se te mete alguien que no respetó la fila? ¿Cómo reaccionas cuando se mete alguien en la fila del cajero de las tortillas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ha lastimado, cuando alguien te ha hecho mal? Porque no simplemente le dices tonto. Puedo imaginar cómo maquilamos versiones haciéndole mal a esa persona que nos ha lastimado. Culpable. Te hemos presentado como adúltero, como ladrón, como asesino. Pablo está poniendo en jaque a estos legalistas y les está diciendo son culpables. Y así como los legalistas, así como los gentiles, así como los moralistas, así también ustedes merecen el justo juicio de Dios. Porque el juicio de Dios es justo, porque el juicio de Dios está basado en la verdad, ira, lamento, llanto. Porque para Dios no hay distinción, porque para Dios no hay favoritos. Porque ustedes están basando su propio juicio en su moral, en su tradición. Están permitiéndose ustedes mismos pecados con los cuales no se sienten incómodos. Sin embargo, todos ustedes se presentan como culpables, juzgando en verdad, juzgando en justicia. Y ahora permíteme preguntarte de nuevo. Cuando hablamos del duende del periférico, hermano, ¿qué tan identificado, qué tan relacionado con este personaje, con el duende? ¿Qué tan relacionado estás con un homicida, con un ratero, con un pervertido, con un asesino? Y probablemente después de todo esto sigas pensando que no tienes nada que ver, porque tú no eres como ese duende. Sin embargo, hermanos, si nosotros pudiéramos presentar aquí las evidencias, si nosotros pudiéramos monitorearte en un circuito cerrado y presentar delante de todos nosotros lo que ha pasado en tu vida en esta semana, videos, audios, lo que has visto, todo, absolutamente todo, ¿cómo crees que te juzgaríamos? ¿Qué tan relacionado estás con el duende del periférico? ¿Qué tan relacionado, qué tan iguales somos a asesinos, a depravados, a violadores, a rateros? Si nosotros pudiéramos presentar aquí una película de lo que has pensado, de lo que has hecho, de lo que has visto, de las mentiras, de los engaños, de los pensamientos que has tenido, ¿cómo te presentaríamos? Me atrevería a decir que te presentaríamos culpable. Yo me presentaría culpable, estoy seguro. No hay necesidad de exponer mi vida, me diría culpable. Y el juicio de Dios caerá sobre aquellos que son culpables, porque sus obras serán puestas en juicio. Porque estos legalistas, porque estos moralistas están basando su vida y se están justificando a través de lo que ellos piensan que están haciendo para agradar a Dios. Cumpliendo la ley, su circuncisión, todo lo que hacen, todo lo que dicen, su propio juicio, y se presentan en su cabeza justos, limpios delante de Dios. Sin embargo, Pablo les está diciendo culpable. Eres culpable porque tus obras no te justifican, porque tu circuncisión no te justifica el cumplimiento de la ley. No son tus obras. Pablo les dice, capítulo 2, versículo 29, porque el verdadero judío lo es interiormente. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. En otras palabras, porque el verdadero judío, el verdadero cristiano, el verdadero que ha sido justificado por Dios,
es aquel que ha sido circuncidado de corazón, es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que el Espíritu Santo habita en él, dándole arrepentimiento. El que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. Y es interesante que Pablo lo mencione, porque estos moralistas y estos legalistas están basando su vida y cumplen la ley para obtener el agrado de las demás personas, para ser alabados por las demás personas, para que las demás personas vean qué tan rectos son. Porque vienen a la iglesia probablemente para que las demás personas lo alaben, porque se aprenden versículos para que las demás personas lo alaben, porque se visten de esta u otra manera para que las demás personas lo alaben. Sin embargo, encuentran alabanza con las demás personas, pero desprecio ante Dios. El verdadero judío lo es interiormente, aquel que ha sido circuncidado de corazón. El verdadero cristiano es aquel que ha sido circuncidado, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que su corazón de piedra ha sido intercambiado por uno de carne. Presta atención, y esto lo realiza el Espíritu. Y esto es una obra milagrosa. Y esto produce arrepentimiento. De tal manera que aquella persona que ha nacido de nuevo ahora busca no encontrar alabanza con las demás personas, sino ser alabado por su Señor. Porque ha sido circuncidado, porque ha sido lavado, porque ha sido presentado justo delante de Dios. Y esta circuncisión solo es posible por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, versículo 11. Además, en él fueron circuncidados. ¿En quién? En Cristo. No por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse de ese cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo. Esto, lo que Pablo nos está diciendo, es que ahora que nuestro corazón ha sido circuncidado, ahora que hemos sido apartados, el Espíritu habita en nuestros corazones. Ahora somos presentados justos delante de Dios gracias a esa circuncisión que ha hecho Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, porque Jesucristo fue circuncidado, fue separado del Padre por nosotros, para otorgarnos perdón, para otorgarnos gracia, para otorgarnos a su Espíritu. Versículo 7 del capítulo 2 de Romanos. Él dará vida eterna a los que perseveraron en las buenas obras, aquellos que buscan gloria, honor, inmortalidad. Versículo 10, gloria, honor y paz para todos los que hacen en bien. En otras palabras, hermano, tú no puedes hacer el bien por ti mismo. Tú no puedes encontrar justificación por lo que haces o por lo que no haces. Porque de nuevo, si tus obras fueran presentadas, Dios te declararía culpable. Dios nos declararía culpables. Y no es a través de las obras que Cristo nos presenta, nos lava, nos justifica. Y ahora Dios nos ve a nosotros como justos, como limpios, circuncidados de corazón, con un nuevo corazón, su Espíritu transformándonos. Y ahora el cristiano que se da cuenta de sus acciones, de sus obras, de su condición, al saber que Cristo lo ha circuncidado, al saber que Cristo lo ha justificado y que ha muerto por él, el cristiano ahora obedece, pero no para encontrar la alabanza de los hombres, sino como un reflejo de la gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si no fuera por esa circuncisión, si no fuera por el acto de nuestro Señor Jesucristo, todos seríamos presentados como culpables. De nuevo te vuelvo a preguntar, hermano, ¿qué tan diferente eres al duende del periférico? ¿Qué tan diferente eres a un violador, a un asesino, a un ratero? Pero gracias a Dios somos presentados justos delante de Dios gracias a las obras de nuestro Señor Jesucristo, y su iglesia da gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta prédica, Señor. Te damos gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Padre, porque no merecemos
su sangre, no merecemos su muerte, porque somos conscientes de nuestra condición, Señor, porque no hay nada bueno en nosotros. Porque si el día de mañana nos presentamos delante del trono, Señor, seremos condenados, Señor, en tu santo juicio, en tu justo juicio. Pero gracias al sacrificio de Cristo, nos presentamos justos delante de ti. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.